Daros la bienvenida una semana más a Astrocultura en este análisis astrológico sobre el mes de octubre. Astrocultura y sus formaciones se inicia esa vuelta al cole el día 1 de octubre con esa formación en Tarot de Marsella que arranca en Astrocultura y a la que podéis acceder escribiendo a hola@astrocultura.com y mirar las condiciones en astrocultura.com en estos últimos días que quedan antes de que se inicie la formación. A las personas que me habéis preguntado con respecto a los materiales, hablaremos ampliamente de cuál es el mazo más adecuado para seguir estas clases con este grupo en directo que se estrena. El mes de octubre, a grandes rasgos, estará caracterizado por la necesidad de llegar a acuerdos con los demás, por la necesidad de poner en común aquello que yo necesito con aquello que tú necesitas. Esto es algo que va a tener una presencia tanto en las relaciones individuales como también a nivel internacional. En Astro Mundial va a estar muy presente esa idea de conflicto o negociación. Hay que comprender que toda la presencia que vamos a tener en el signo de Libra va a estar activando una lunación en las que va a intervenir Aries. Siempre que se produce un diálogo entre estos dos signos, se produce un diálogo que pone de frente lo que yo quiero conseguir o mis necesidades con respecto a las tuyas, con respecto a lo que tú estás buscando. Y aquí destacan tanto conceptos como conflicto como mediación, porque al final son dos caras de la misma moneda que ponen de manifiesto que tú y yo somos diferentes y que tú tienes, como he dicho, unas necesidades distintas a las mías. Esto es algo que tiñe todo el mes de octubre, particularmente las primeras semanas, pero vamos a tener esa presencia a lo largo de todo el mes y es algo que nos va a llevar en lo individual a reflexionar mucho acerca de si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque realmente quiero yo hacerlo o si lo estoy haciendo porque es lo que el otro quiere. Por otro lado, también hasta qué punto me estoy adaptando en exceso o hasta qué punto no me estoy adaptando en absoluto y debo adaptarme más. El mes de octubre arranca ya todo él con el foco muy puesto en estas ideas, especialmente por la influencia de la luna llena que se produce el día 7 a las 3:47 en hora universal. Se produce esa luna llena activando especialmente el grado 14 del eje Aries-Libra. Una luna llena que pone especialmente de manifiesto esa confrontación que se produce entre lo que uno individualmente persigue, entre lo que uno individualmente quiere y la necesidad de cooperar, de llegar a acuerdos con el otro. Una luna llena que tiene también como protagonista la interacción en tensión que se produce entre Mercurio y Plutón y una luna llena que, por tanto, empuja de muchas maneras a mirar en lo profundo de cualquier forma de vínculo para poner de manifiesto aquello que en el vínculo no funciona, aquello que en la relación se debe poner de manifiesto para ver si es viable llegar a acuerdos o no llegar a acuerdos. A veces las preguntas acerca de si llego o no a acuerdos o de cómo me relaciono con el resto parten no siempre de estar involucradas en una relación. A veces pueden partir sobre la sensación que te lleva a preguntarte si realmente quiero o no establecer determinado tipo de vínculo o por qué llevo tanto tiempo en soledad, si realmente quisiera vincularme, de qué manera puedo hacerlo. Esto evidentemente va a depender de cada uno de los casos, pero hay temáticas que van a estar siempre presentes, que son aquellas que nos están empujando al diálogo que debe producirse entre ese ser individual que piensa más en uno mismo y ese ser cooperativo. Esas dos formas que inevitablemente a lo largo de esta semana se entran en interacción. El día 21 de octubre ocurre el segundo evento destacado de este mes
que es la luna nueva en Libra, la luna nueva en el grado 28 con 21 de Libra a las 12:25 en hora universal. Esta es una luna especialmente importante por la cuadratura que produce a Júpiter en Cáncer, también por la cuadratura que produce a Plutón, pero especialmente por la cuadratura a Júpiter en Cáncer en un diálogo que obliga a salir de la zona de confort, de la zona de seguridad, porque hay alguien con quien debes relacionarte o porque hay alguien con quien debes dialogar. Esto, para que nos entendamos, si a nivel colectivo puede implicar conflictos entre lo que es considerado legítimamente propio y aquellos que quieren arrebatármelo. En lo individual implica la activación de un diálogo entre mi área conocida, mi área de intimidad, mi área de confort y el necesario diálogo que tengo que establecer con el otro, a veces saliendo de ese área de confort o teniendo que modificar aspectos relacionados con mi intimidad porque no estoy solo, no estoy sola, estoy interactuando con otra persona o con otro grupo con unas necesidades distintas a las mías. De alguna manera, a nivel metafórico, se puede vivir a lo largo de estas semanas de octubre con preguntas en relación a si estoy en mi hogar, si estoy en un espacio en el que sienta total seguridad e intimidad, o si por contra el tener que llegar a acuerdos con el resto está perjudicando aspectos de mi intimidad o está haciendo que ceder a las necesidades ajenas reste sensación de libertad en mis propios movimientos, sobre todo en estos ámbitos en los que quisiera ser yo y mostrarme con lo que yo soy a mis anchas sin tener por qué lidiar con ningún otro. Además de la luna llena y de la luna nueva del mes, destacar la entrada de Mercurio en el signo de Escorpio, que se produce el día 6 de octubre y que activa un planeta ya presente en Escorpio a lo largo de todo este mes, que es Marte. El hecho de que se produzca la activación de Marte en Escorpio con esa entrada de Mercurio que va a transitar el signo de Escorpio hasta el día 29 de octubre, cuando entre en Sagitario, el hecho de que active a Marte nos va a estar remitiendo también a la necesidad de entrar a veces en temáticas de intimidad o en temáticas en las que no es cómodo entrar, pero que debo meterme en ellas si realmente quiero poder tener relaciones armónicas y relaciones equilibradas. Muchas veces tratar de huir de temáticas que resultan de incomodidad, lo que están haciendo es dificultar y generar mucha mayor incomodidad en cualquier forma de vínculo, porque no se ha abordado los 2 minutos de incomodidad que implique poner las cartas sobre la mesa para aclarar ciertos asuntos. En este sentido, la influencia tanto de Mercurio como de Marte en el signo de Escorpio nos lleva a esa voluntad de relacionarnos en lo íntimo, pero de aprender a confiar. Si bien las emociones a todos los niveles se pueden intensificar, por supuesto, también se intensifica la necesidad de sacar a la luz verdaderamente aquello que yo busco en determinado vínculo, aquello que yo quiero, aquello que el otro quiere y en qué puntos coincidimos, pero también, por supuesto, en qué puntos discrepamos. Venus estará en Virgo hasta el 13 de octubre, cuando hará su ingreso en Libra, y de alguna manera, con la entrada de Venus en Libra, esa búsqueda de armonía se intensifica. Es como si la primera parte del mes se hubiera puesto más toda la intención en aquello que no está funcionando como está funcionando entre tú y yo, y la segunda parte del mes se pusiera más todo el interés en armonizar
la realidad del vínculo. Repito que no necesariamente tiene que ser el vínculo que establezca con los demás. A veces esa necesidad de armonización viene de estructurar mis rutinas o mi día a día de una manera que resulte más satisfactoria y más llevadera. Sí que es cierto que siempre que tenemos un diálogo como el que tenemos a lo largo de este mes, es fácil que entren en interacción otros agentes, que no sea uno mismo, pero en algunos casos puede darse con la toma de decisiones en lo personal que me permitan llevar una rutina y un día a día mucho más armónico. Ese mismo día 13 de octubre, Plutón finaliza el movimiento retrógrado y va a ir lentamente y de manera progresiva retomando el movimiento directo. Esto ocurre en el grado 1 de Acuario, en el grado 1, en el primer grado de Acuario con 22 minutos, en un proceso que, repito, es un proceso progresivo y un proceso que tiene lentitud, pero que va a hacer que a lo largo de los próximos meses ya vayamos notando el avance directo de Plutón, algo de lo que continuaremos hablando, pero algo que ha estado especialmente presente los últimos días de septiembre, también estará presente los primeros días de octubre por las tensiones que está levantando con Marte en los primeros grados de Escorpio, unas tensiones que van a irse disolviendo conforme entremos ya en finales de la primera semana de octubre. Urano, por su parte, va a continuar retrogradando en Géminis y va a pasar del grado 1 al grado 0 de Géminis a lo largo de este mes de octubre. Y también tener en cuenta el regreso de Neptuno al signo de Piscis, un regreso que lo va a llevar a recorrer el grado 29 del signo, es decir, el último grado, para instalarse ya definitivamente en Aries en enero de 2026. Tras producirse el equinoccio en el mes de septiembre, este mes de octubre finalizará con la entrada del Sol en Escorpio el día 23 de octubre, con la entrada del Sol en Escorpio y de Mercurio en Sagitario, que tras transitar Escorpio entra en el signo del Arquero el 29 de octubre. Hablaremos del tránsito de Mercurio en Sagitario más para el pronóstico del mes de noviembre. Destacar aspectos importantes que se producen determinados días de este mes. El 6 de octubre tenemos la cuadratura Mercurio-Plutón, un aspecto que puede estar caracterizado por tensiones, muchas veces las tensiones que se producen entre el querer obrar por libre y el compromiso que tengo para con el resto. Se manifieste como se manifieste, es un buen momento para ver aquello que no funciona en los vínculos tal como los tengo erigidos a día de hoy y cómo puedo modificar la manera que tengo de relacionarme, sobre todo en la intimidad. La oposición entre Venus y Saturno, que se produce el día 11 de octubre, recuerda también que entre lo que me hace disfrutar y aquello que requiere una responsabilidad, hay un diálogo necesario que me recuerda que cualquier forma de compromiso requiere de trabajo, requiere de disciplina, requiere de cuidado, y eso aplica, por supuesto, también a los vínculos afectivos. Algo que tenemos también muy presente de otra forma, pero también a partir del 13 de octubre, concretamente el mismo 13 de octubre, que nos recuerda que las relaciones no son solo facilidades y no son solo disfrute y dimensión romántica, ni muchísimo menos. Las relaciones implican un aterrizaje en la realidad, una disciplina y un cuidado. La conjunción entre Mercurio y Marte del día 20 de octubre puede potenciar la comunicación a veces demasiado directa, agresiva, puede dar también impaciencia o irascibilidad en general, así como puede ocurrir también cierto nerviosismo que puede estar presente
el 29 de octubre con la oposición entre Mercurio y Urano. Estos son aspectos destacados que quisiera simplemente mencionar para tener en cuenta esas fechas en el calendario de octubre. Vamos a pasar por último a mencionar áreas protagonistas para estas 4 semanas de octubre y para cada uno de los 12 ascendentes. Recordar que es más importante el ascendente que el signo solar. De hecho, la manera de ver en qué áreas voy a tener actividad a lo largo de estas semanas es primero mirar mi ascendente y después, en todo caso, si quiero completar algo de información, mirar el signo solar. Ascendente Aries, una de las temáticas más presentes en tu caso, está directamente relacionado con cómo te muestras al mundo, con cómo te relacionas con los demás, si eres o no eres capaz de llegar a acuerdos y también con tu imagen, tu identidad y tu forma sencillamente de mostrarte. Ascendente Tauro, uno de los puntos más destacados, está relacionado tanto con la salud como con los excesos de responsabilidad que requieren una distancia, que requieren un descanso y una pausa. Ascendente Géminis, tanto los hijos, en el caso de tenerlos, como la creatividad, como el placer, como las relaciones que tienes con las amistades o las relaciones que tienes en los grupos, son puntos tan importantes estas 4 semanas como aquellos proyectos, creativos o no, que te planteas a largo plazo. Ascendente Cáncer, te encuentras en un mes en el que hay que equilibrar la esfera de vida profesional, vocacional, hacia dónde te estás dirigiendo profesionalmente, con el hogar, con la familia, con aquello que también construyes en la intimidad. Ascendente Leo, el aprendizaje a lo largo de estas semanas de octubre cobra importancia. A veces es el aprendizaje de cualquier disciplina que estés estudiando, puede haber también una activación de los idiomas, de las lenguas, la voluntad de viajar más allá de lo conocido y también una presencia más significativa de lo habitual de los hermanos. Todas estas van a ser temáticas presentes para este mes de octubre. Ascendente Virgo, la economía cobra importancia esta semana, sobre todo aquella economía compartida, sobre todo aquello que me lleva a preguntarme si entre lo que ingreso y lo que gasto estoy haciendo las cosas como tocan. Puede haber algún gasto extra o algo que no estabas contemplando y te lleva a pensar tu gestión económica desde otro lugar. También aquí la intimidad y la necesidad de compartirte cobra importancia, especialmente cuando implica confiar en compartir aquello que tengo con el otro. Ascendente Libra, por supuesto, a lo largo de estas semanas, la figura del otro con el que coopero, del otro con el que comparto, de si me asocio o no me asocio, de si llego o no llego a acuerdos, son temáticas que si ya están presentes en el ascendente Libra propiamente, cobran particular presencia a lo largo de estas semanas. Es importante cuidar el cuerpo, es importante cuidar también la apariencia, cómo me presento ante los demás y adoptar hábitos saludables, no solamente en lo corporal, que también, como en el tipo de relación que quiero construir y desde dónde. Ascendente Escorpio, la salud cobra importancia a lo largo de estas semanas, especialmente el interés que tengo en preservarla y especialmente aquel interés que tengo en llevar unas rutinas más saludables de las llevadas hasta ahora. Puede haber también cambios o necesidad de cambiar algo en lo profesional y a veces preguntarte a qué estás renunciando verdaderamente a cambio de encontrarte laboralmente en el lugar en el que te encuentras hoy. Ascendente Sagitario, a lo largo de estas semanas, todo aquello que se relacione con la búsqueda de placer, con la creatividad, también con los hijos, en el caso de tenerlos, está dialogando a menudo con las relaciones sociales, está dialogando a menudo con las amistades, con la búsqueda de proyectos colectivos. Todas estas van a ser
áreas de movimiento que te invitan también a salir al mundo, a relacionarte en espacios en los que haya puntos que compartas en común con el resto. Ascendente Capricornio, semanas estas en las que entra en diálogo la profesión, toda la dimensión vocacional con la necesidad de tener raíces, de construir hogar, de tener un espacio en el que poder estar también con tranquilidad y compartiendo con los tuyos. Es necesario este mes de octubre un punto de equilibrio entre los dos ámbitos de vida. Ascendente Acuario, semanas estas marcadas por el estudio, marcadas por la necesidad de aprender, marcadas por la necesidad también de comunicar, por la escritura, por de alguna manera el anhelo, la voluntad de viajar, de expandir cualquier forma de conocimiento y de poder expresarte o darte a conocer en el ámbito que sea con mayor contundencia. Puede haber también estas semanas una presencia de la escritura o sencillamente de la necesidad comunicativa, así como una mayor presencia de los hermanos a lo largo de estos días en el caso de tenerlos. Ascendente Piscis, uno de los rasgos más característicos de estos días tiene que ver con lo económico. De hecho, la manera que tienes de gestionar tu economía, la manera que tienes de gestionar los recursos, está en diálogo con los recursos de los demás. ¿Hasta qué punto estás siendo autosuficiente o estás consiguiendo ser autosuficiente y de qué manera esto está entrando en diálogo con relaciones de dependencia para con el resto? Hay una búsqueda de autosuficiencia que nace de la sensación de no ser plenamente autosuficiente. También la intimidad cobra aquí un factor importante si me estoy entregando a determinado vínculo desde la intimidad que guardo y que reservo para mí. Hasta aquí el análisis de este mes de octubre. Recordaros que esta primera semana de octubre empezamos los grupos de formación. Tenéis toda la información en astrocultura.com.